Bueno, hermano, pues buenas tardes y es un privilegio una más estar juntos y compartir la palabra del Señor. Y bueno, si recordáis, estábamos viendo un estudio sobre Primera de Juan, que vamos a continuar hoy. Y vamos a dirigirnos a Primera de Juan, el capítulo 3, vamos hasta los versículos del 11 al 18. Y si recordáis, Juan aquí le está escribiendo a esta audiencia desconocida que está siendo atacada por los falsos maestros de la congregación, y el propósito de esta epístola lo encontramos en el capítulo 5, en el versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito principal es que debemos de saber quién es cristiano, y debíamos de saberlo con dos propósitos principales. El primer propósito es que debemos de saber quién es cristiano para distinguir a los falsos maestros de los verdaderos que están en la congregación, para así evitar el ataque espiritual que pueda venir. El segundo propósito es que debemos de saber quién es cristiano para examinar nuestra propia fe, cada uno de nosotros individualmente, y ver si somos cristianos pasando la prueba de la palabra de Dios que vemos aquí en Primera de Juan. Es por esto que Juan, desde el capítulo 1, versículo 1, les va mostrando pruebas que tiene un verdadero creyente. Y vemos que un verdadero creyente tiene pruebas para evidenciar su fe. Y vimos como un verdadero creyente cree en quién es el Señor Jesucristo, confiesa su pecado, se arrepiente de él y lo abandona progresivamente. Vimos también como un cristiano es obediente a Dios, como un cristiano obedece al Señor aunque su obediencia sea imperfecta. Vimos como un cristiano ama a su hermano. Vimos como un cristiano debe de evaluarse espiritualmente para ver en qué punto está en su vida espiritual y así saber cómo debe de proseguir en su vida espiritual. Vimos que un cristiano no ama al mundo. Vimos características de cristianos y anticristos. Vimos como un cristiano tiene esperanza bíblica. Y vimos, justo antes de nuestro texto de hoy, como un cristiano no persevera en el pecado. Ahora, hemos llegado al capítulo 3, versículo 11 hasta el 18, y vamos a leer nuestro texto. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno a otro, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su obra era mala y la de su hermano justa. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabréis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor dio su palabra, vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a leerla, Señor, a entenderla, a aplicarla en nuestra vida, que crezcamos en santificación. Y te pido, Señor, que tú me uses a mí, Señor, como un instrumento para tu gloria, como un siervo inútil que soy, Señor, ante tu palabra, Señor, para poder, Señor, dedicarla fielmente, Señor, conforme a tu voluntad. Y que si hay alguien aquí que no te conozca, Señor, que tú, Señor, nos salves, Señor, de la vida eterna, y que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a examinarnos espiritualmente para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un cristiano es
atacado por el mundo. Un cristiano es atacado por el mundo. Lo que vamos a ver hoy es esto, es cómo un cristiano es atacado por el mundo. Y vamos a ver 3 maneras en las que un cristiano es atacado por el mundo. Vamos a ver cómo un cristiano sufre asesinato, versículos 12 y 14. Vamos a ver cómo un cristiano, en segundo lugar, sufre odio, versículos 13 y 15. Y vamos a ver, en tercer lugar, cómo un cristiano sufre indiferencia, versículos 16, 17 y 18. Ahora, hermanos, si os fijáis, debemos entender primeramente cómo este texto está conectado con el versículo 10 y cómo este texto, para entender cómo un cristiano y por qué un cristiano es atacado por el mundo, debemos entender lo primero quiénes somos. Debemos entender la posición del cristiano en el mundo. Y esto lo veremos en el versículo 11 y en el resto de este pasaje, en algunos puntos. Fijaros, primeramente debemos entender la posición del cristiano en el mundo. Dice así el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y claro, lo primero que encontramos aquí, lo primero que nos muestra aquí Juan, es el recordatorio de que tanto esta audiencia como nosotros tenemos el mensaje y el mandamiento y la exhortación de amarnos unos a otros, de amarnos entre los creyentes. Juan le indica que este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y esto se refiere al mandamiento de los cristianos de amarnos los unos a los otros, que el Señor Jesucristo ya le había mandado en su ministerio. Este mandamiento de amarnos los unos a los otros también lo vimos anteriormente cuando vimos en el capítulo 2, los versículos del 7 al 11. Pero fijaros, Juan no solo nos da los mandamientos como hijos de Dios que nosotros debemos de cumplir, sino que Juan nos explica y nos enfoca en que si verdaderamente somos hijos de Dios, esto va a evidenciar nuestra salvación. Es decir, la idea aquí no es solo el mandamiento, sino que el amarnos unos a otros evidencia nuestra salvación. La palabra de Dios constantemente nos recuerda quiénes somos en Cristo para luego obedecer la palabra de Dios. Entonces, aquí expresa que lo que somos en Cristo queda representado en nuestra vida de manera inevitable. Lo que somos en Cristo va a tener fruto irremediable. Fijaros, en el capítulo 3, versículo 10, un poco antes, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Lo veis, hermanos? Les da la prueba de quiénes son en Cristo por la obra, que son el fruto de la fe real que ellos tienen o que no tienen. Un cristiano es aquel que tiene fruto porque es hijo de Dios, y esto inevitablemente se va a manifestar en su vida de una manera o de otra. La fe en Cristo se confiesa con la boca, pero se evidencia en una vida que refleja esa fe en Cristo. Y esto es fundamental que lo entendamos, hermanos. Es fundamental que entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes son los cristianos? Para más adelante entender por qué son atacados por el mundo. Fijaros, la primera manera en que Juan aquí nos expresa lo que somos, la encontramos en el versículo 14, esa parte del versículo cuando dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fijaros, ¿qué diferencia al mundo del cristiano? Este versículo nos muestra lo que lo diferencia. El cristiano estaba muerto espiritualmente, al igual que todo ser humano sin Cristo, y se le ha dado vida espiritual, ¿verdad? Esta es la principal diferencia. Esto significa que no conocemos a Dios para salvación. Esto significa que no tenemos solución espiritual en este estado. Y que a menos que Dios en su gracia nos dé vida, nos haga nacer de nuevo, estamos esclavizados en este estado de muerte y de esclavitud espiritual.
Así es como vive una persona en el mundo, como dice Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona que no ha pasado de muerte a vida vive solamente para satisfacer sus deseos pecaminosos con una vida condenada al infierno. Y este estado es sumamente trágico. Este es el estado sumamente trágico espiritualmente que nos encontramos todos hermanos, a no ser que Dios nos haga nacer de nuevo en su gracia. Este es el estado de muerte. Pero el cristiano no se encuentra en esta situación. El cristiano es aquel que ha sido librado de este estado de muerte y aquel que será concedido vida espiritual. ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo es la vida de aquel que ha sido pasado de muerte a vida? Pues todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Todo lo contrario. Ya no está muerto en su pecado, no está esclavizado a su pecado, ya no ama su pecado, sino que lo aborrece. Las cosas del Señor ahora no solo le interesan, sino que la ama. Y su mayor preocupación es obedecer y honrar al Señor que le ha dado vida espiritual. Y ojo, no solo son personas que confiesan una fe, sino que su vida espiritual no es estática, su vida espiritual siempre es activa espiritualmente, puede tener momentos mejores y peores en su vida espiritual como todos, pero su vida espiritual no es estática, es activa, siempre está en movimiento espiritual. La vida espiritual de los cristianos, desde el momento en que son salvos, empieza a florecer y empieza a producir fruto espiritual de manera inevitable. Cuando pensamos nosotros como cristianos, vemos esto, crecemos en la palabra del Señor, la obedecemos. Hermanos, tenemos que recordar lo que somos. Ser miembro, ser cristiano no se trata de ser miembro solo de una iglesia, ni de asistir a las reuniones, ni de ser un poco mejor que éramos antes, sino que ser cristiano es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, de que te asemejas cada día más a Cristo, de que tienes un deseo de santidad en tu vida. Esta es la evidencia de que eres cristiano, esta es la evidencia de tu declaración de fe, esta es la evidencia de lo que eres. Esta es la evidencia, tu vida, mi vida. Así que como cristianos debemos entender en primer lugar lo que somos y que hemos pasado de muerte a vida. La segunda manera en que Juan nos expresa lo que somos la encontramos en el versículo 10, cuando dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, fijaros lo que dice, no es de Dios. Los cristianos no solo son aquellos que conocen a Dios para la salvación, sino que son aquellos que forman parte de la naturaleza divina de Dios al haber pasado de la muerte a la vida espiritual que acabamos de ver. Los cristianos, al contrario de lo que dice el final del versículo 10, son de Dios. Han nacido de Dios. Son participantes de la naturaleza divina. Y esto es impresionante, hermano. En nuestro estado natural no tenemos rasgos ni características de un cristiano en nuestro modo de vivir. Ninguna. Pero al pertenecer a la familia de Dios, al ser parte de su naturaleza divina, inevitablemente el fruto va a florecer. Inevitablemente vamos a tener pruebas, características, rasgos de la santidad de Dios manifestada en nuestro modo de vivir. Y esto no es lo que lo produzcamos nosotros. Esto es el fruto de ser de Dios, de ser hijo de Dios.
Y esto se manifiesta también en la manera en que vive su vida el cristiano. Tiene un patrón espiritual, imita a Dios, vive conforme a la palabra de Dios. Debemos recordar lo que somos. La tercera manera en que Juan aquí nos expresa lo que somos, la encontramos en el versículo 15, a la mitad, esa parte del versículo que dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esta parte del versículo, como veremos más adelante, está hablando de alguien del mundo, pero fijaros, vamos a coger este versículo y vamos a mirarlo en positivo. El cristiano es aquel que sí tiene vida eterna permanente en Cristo. Esta es la misma idea que vimos en el versículo 9 cuando le explicaba que la simiente de Dios permanece en él. Este versículo nos ayuda a entender más quiénes somos. Que la vida eterna permanece en nosotros, nos ayuda a entender que no solo hemos sido trasladados de muerte a vida, no solamente somos de Dios, sino que hemos sido convertidos en cristianos. Y sabéis que, hermano, esto es maravilloso. Esto nos capacita a vivir la vida cristiana, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que somos gracias a Dios. Podemos vivir la vida cristiana por lo que somos, porque Dios nos ha transformado en nuevas criaturas. De otro modo, ¿sabéis qué, hermano? Sería imposible. En nosotros, hermanos, en el cristiano, hay una levadura espiritual que hace crecer fruto. Y esto es algo irremediable. Este fruto produce un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo que se forma por el poder de Dios, no por nuestro propio poder, no por nuestra propia fuerza, por la vida eterna y permanente que tiene en Cristo. Esto es lo mismo que afirma Efesios 3:20 cuando dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, y dice, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, hermanos, fijaros en algo, y esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué debemos entender esto? ¿Por qué debemos de saber lo que somos? Tenemos que entender lo que somos, porque esto, lo que somos en Cristo, va a dar un fruto irremediable en nuestra vida. No solo amándonos unos a otros, como nos exhorta el versículo 11. Debemos de amarnos los unos a los otros, porque es un mandamiento de la palabra de Dios, porque lo deseamos, por lo que somos, al haber pasado de muerte a vida. Ahora, el ser de Dios y el tener la vida eterna permanente en Él va a producir en los cristianos un fruto irremediable. ¿Y sabéis qué? Esto se va a representar en nuestro modo de vivir en santidad, en todas las decisiones que tomemos. Esto se va a representar en nuestra vida. Esto es lo que soy. Soy un cristiano, vivo como un cristiano. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Qué hay de malo en que yo viva conforme a la palabra de Dios? Nada, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer por lo que somos. Pero, ojo, hermano, muy importante esto. A raíz de que vivamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, vamos a ser atacados por el mundo. Querido hermano, usted puede tener una vida muy tranquila. Usted puede tener una vida muy amable y simpática con el mundo. Pero en el momento en que seas cristiano y vivas como un cristiano, van a empezar los conflictos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, de una manera o de otra.
Esto va a ser inevitable. Un cristiano es atacado por el mundo. Y la razón es esta: lo que somos. Lo que somos se va a representar en nuestro modo de vivir. Y por eso vamos a ser atacados. Ahora fijaros, hermanos, este texto nos muestra tres maneras en las que un cristiano es atacado por el mundo. Tres maneras en las que un cristiano es atacado por el mundo. En primer lugar, hermano, la primera manera es que un cristiano sufre asesinato. Versículos 12 y 14 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fijaros, hermanos, desde el principio del versículo 12 ya vemos como Juan aquí lo que hace es establecer una separación, una división espiritual entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El versículo empieza diciendo: no como Caín. En el versículo anterior acabamos de ver que nos hablan de los cristianos y aquí encontramos un contraste: no como Caín. Ahora, en estos versículos se nos relata la historia del asesinato de Caín sobre Abel. Y a esto, aunque no suceda a todos, también está expuesto un cristiano y también puede sufrirlo. Fijaros, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer los versículos del 2 al 8. Dice así, Génesis 4:2: después dio algo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fijaros, hermanos, Caín ofreció a Dios un sacrificio que no era aceptable. Pero a diferencia de Caín, Abel llevó a Dios un sacrificio que sí era aceptable. Abel llevó un sacrificio animal y esto estaba en obediencia al mandamiento de Dios. Pero Caín no hizo caso al requisito divino. Y como ofrenda a Dios llevó del fruto de la tierra. Y esta ofrenda evidentemente no fue aceptada por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Felicitó Caín a su hermano porque él sí había obedecido al Señor y él no? No. Caín mató a su hermano. Esta palabra significa masacre, significa carnicería. Y estas palabras se usaban para animales muertos en sacrificio y nos da la idea de que fue una muerte violenta. Es como si Caín, lleno de odio y resentido porque la ofrenda de su hermano Abel hubiera sido aceptada y la de él no, hubiera usado a Abel como un sacrificio animal. Es como si hubiera tajado la garganta de su hermano violentamente como el sacrificio de reemplazo. Fijaros hasta dónde llegó su odio por su hermano. A esto llegó el pecado sin arrepentimiento de Caín.
Ahora, hermanos, si observáis este versículo, nos establece la condición espiritual en la que se encuentra Caín. Este versículo nos dice que Caín era de maligno. Fijaros qué diferencia, ¿verdad? Antes hemos visto cómo el cristiano es de Dios, tiene naturaleza divina, pertenece a Dios, Dios es su Padre. Pero a diferencia con el cristiano, Caín y todo aquel que no ha creído en Cristo, pertenece al maligno. Solo hay dos opciones espiritualmente hablando. O pertenece a Dios o pertenece al maligno. Esa palabra maligno que vemos ahí significa maldad decidida, agresiva, es la maldad. Y se opone, es una maldad que se opone a todo lo que es bueno. Y esta palabra nos da la idea de un tipo de pecaminosidad perversa que destruye y que arruina a otras personas. Ser del maligno significa que pertenece al reino de las tinieblas, que pertenece al diablo. Y esto se va a representar en la vida de quien sea del maligno, al igual que se representó en la vida de Caín. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Fijaros, hermano, en esto, observad esto. Caín representa a cómo es una persona del mundo, a cómo es una persona que pertenece al maligno. El pertenecer al maligno implica que vive en la esfera del reino de las tinieblas. Él ama su pecado, vive la esclavitud de su pecado, está bajo la tiranía y el dominio del Dios de este mundo, y esto se va a representar en su vida. En su vida imita al diablo que es su padre. Él vive su vida con las mismas características que su padre el diablo. Fijaros en esto, hermanos, pensad en esto. La caída original de Satanás fue porque se centró en sí mismo y no en Dios, ¿verdad? No se contentaba con pasar la eternidad dándole la gloria y dándole la alabanza y adorando a Dios. Él se centró en sí mismo. Él pensó que era digno de recibir más atención y se rebeló contra Dios. Y no solo Satanás se centró en sí mismo, sino que odia a Dios, odia todo lo que es justo. Se rebeló contra la justicia de Dios. Es justo que Dios reciba toda la gloria, pero Satanás se rebeló contra Dios. Y así es como vive una persona del mundo. Una persona que pertenece al maligno vive su vida al igual que Satanás. Hace los deseos y la voluntad de su padre. Y esto es lo que se representó en la vida de Caín. ¿Él qué hizo? ¿Le dio la gloria a Dios? Él se centró en sí mismo. Caín quiso fabricar una religión a su manera porque pertenecía al maligno. A Caín no le interesaba la gloria de Dios, sino su propia gloria. A Caín no le interesaba obedecer a Dios y con ello actuar con justicia, sino que Caín quería hacer las cosas a su manera y ser alabado. ¿Qué aprendemos con todo esto, hermano? Que Caín mostró con los hechos de su vida que era del maligno, que no era cristiano, que no pertenecía a Dios. Y esto es una aplicación para nosotros. Da igual lo que él confesara, da igual lo que confiese, da igual quiénes sean tus padres, da igual el conocimiento intelectual que tuviera, da igual si aparentemente hacía las cosas que hacen los cristianos. Todo esto queda en evidencia con una vida sin arrepentimiento que se centra en nosotros mismos. Al contrario que Abel, Caín era del maligno.
Y este es el principio de todo, hermanos. Y ojo, escucha esto, cuando una persona no ha conocido a Cristo para salvación, cuando una persona pertenece al maligno, todo pecado puede darse lugar. Y aquí tenemos una prueba. Caín llegó hasta el punto de matar a su propio hermano de sangre. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón para que hiciera este asesinato contra su propio hermano de sangre? Nos lo dice el versículo. Primera de Juan 3:12 dice: ¿y por qué causa le mató? Fijaros, esto es impresionante. Porque su obra era mala y la de su hermano justa. Así de simple. Quizás muy difícil de entender, pero es así de simple. Caín odia a Dios y con ello a su hermano Abel, que ama a Dios y le obedece. La vida de obediencia que tenía Abel reprendía la vida de desobediencia que tenía Caín. Y al igual que Caín, a las personas del mundo les molesta la vida de los cristianos, porque a través de su vida de obediencia a Dios exime la vida en contra de Dios, de los impíos. Es por esto que Abel fue asesinado. Su vida de obediencia a Dios generó en Caín la ira más absoluta que se manifestó en el asesinato. Ahora, hermano, ¿quiere decir esto que todos los cristianos vamos a ser asesinados? No tiene por qué. Pero debemos entender que el cristiano está expuesto a esto, por lo que es, porque es un cristiano y vive como un cristiano. El versículo 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece muerto. Fijaros, hermanos, qué diferencia, ¿verdad? Entre Caín y Abel, aun siendo hermanos de sangre, no abundaba el amor. No había entre ellos esta relación de amor. Pero al contrario que esto, los cristianos, los que no son del maligno, sino que han pasado de muerte a vida, tienen la evidencia de que se aman unos a otros, aunque no sean hermanos de sangre. La evidencia negativa de Caín fue que odió a Dios y odió la justicia de su hermano de sangre, de Abel. Pero la evidencia positiva de los cristianos es que nos amamos unos a otros. Aquí están las pruebas que determinan la fe falsa de la fe real en la vida de cada uno de nosotros. Si vivimos conforme a lo que somos. Y esto para los cristianos es algo inevitable. Los cristianos ven mutuamente a Dios en ellos. Se gozan de la obra de Dios en ellos. Nos encanta ver fruto espiritual en otro hermano. Compartimos juntos la palabra de Dios. Disfrutamos los unos con los otros porque somos del mismo sentir y porque compartimos el hecho de haber sido trasladados de la muerte a la vida espiritual. Y esto es algo que por naturaleza es imposible. Solo es posible por la nueva creación que Dios ha producido en nosotros. Así que, a diferencia de tener actitud de Dios a los cristianos, los amamos, dando así evidencia de salvación por nuestra vida. Pero tenemos que saber esto, tenemos que saber que un cristiano va a ser atacado por el mundo. Y aquí vemos cómo puede sufrir asesinato. La segunda manera en que un cristiano es atacado por el mundo es que un cristiano sufre odio. Versículos 13 y versículo 15 dice así. Versículo 13: hermanos míos, no extrañéis, el mundo aborrece. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Aquí vemos nuevamente cómo el cristiano sufre por lo que es,
somos cristianos, esto se expresa en nuestra vida. Pero el cristiano no solamente puede sufrir de asesinato, sino que esto va a ser con total seguridad. El cristiano va a sufrir de odio. Un cristiano es atacado por el mundo. Esa palabra que vemos ahí, aborrece, expresa odio, expresa ira, expresa rechazo del mundo hacia el cristiano. Junto con esta parte del versículo que vemos ahí, no os extrañéis. Esta parte del versículo significa: no os maravilléis, no os asombréis, no os sorprendáis. Fijaros, hermanos, esto es uno de los grandes principios que encontramos en la Biblia desde su inicio. El mundo aborrece a los cristianos. Ahora, lejos de asombrarnos por esto, lo que debemos hacer es esperarlo. Debemos de esperarlo. Esto va a suceder en nuestra vida si vivimos como cristianos, si vivimos conforme a lo que somos. Esto es normal que suceda. Esta es la gran división de la Biblia. Dos tipos de personas. Una es Caín, representa al mundo. Otra es Abel, que es el cristiano. Así que todo aquel que sea cristiano y viva conforme lo que es, está expuesto a las consecuencias que tuvo Abel. Ya puede ser asesinato, puede ser odio. Ahora, hermanos, esto a veces nos puede costar entenderlo. Lo vemos una locura, ¿verdad? Decimos, ¿por qué el mundo ataca a los cristianos? ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Por qué el mundo alaba a las personas que, humanamente hablando, son buenas? Perdona a las personas que pueden ser malas si son cercanos suyos. Y ataca, asesina y odia a los cristianos. ¿Por qué? Debería de ser al revés, ¿verdad? Hermanos, la vida en santidad del cristiano expone el pecado del mundo y lo condena. Fijaos, hermanos, en el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nunca cometió pecado, Él siempre vivió en santidad y solo habló la verdad. Y fue aborrecido y fue odiado. Fijaos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18, 19 y del 22 al 25. Dice así el 18. Si el mundo lo aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor Jesucristo, que sufrió de odio, persecución, conspiraron contra Él, trataron de asesinarlo, solamente fue aborrecido y fue atacado por el mundo por escuchar su mensaje, que es la palabra de Dios. Más tarde el mundo odió y martirizó a todos los apóstoles menos a Juan, que fue exiliado. Esta es la historia del Evangelio, hermano. El mundo odia a los cristianos porque la vida de obediencia del cristiano, aunque sea imperfecta, expone la vida en pecado del mundo y son condenados a ellos mismos. Y hermanos, fijaros, esto va mucho más allá. No solamente vamos a ser odiados
por hablar la palabra de Dios, sino que vamos a ser odiados incluso sin hablar. Simplemente, hermanos, fijaros, no participéis del pecado del mundo y ya veréis cómo vais a ser atacados, odiados por el mundo como cristianos. Pero el versículo 15 nos iguala todos los pecados, que en principio pueden parecer para nosotros diferentes. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En la palabra de Dios encontramos que el asesinato y el odio tienen la única diferencia del acto externo en sí. Es decir, de pasar del odio hacia alguien al hecho de asesinarlo, es la única diferencia del acto externo. Pero el pecado en el corazón es el mismo, según Mateo 5, versículos 21 y 22. Si el pecado de asesinato no tuviera las consecuencias legales que tiene y las condiciones fueran favorables, el pecado de odio y asesinato sobre los cristianos quizás sería mucho mayor. Pero el versículo, fijaros, nos da un detalle, dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ojo, aquí hay que hacer una aclaración. Esta parte del versículo no significa que ningún cristiano pueda pecar de odio o asesinato, o que alguien que haya cometido un asesinato nunca pueda ser salvo, porque todo pecado ha sido pagado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, sea el que sea, y ha sido limpiado para siempre. Pero la idea de esta parte del versículo es que un cristiano no va a perseverar en el pecado, sea el que sea. Su vida no se va a caracterizar por un pecado predominante, sea el odio, sea el asesinato, o sea cualquier otro pecado, porque esto evidencia un corazón que no ha sido regenerado por Dios. Pecamos, tenemos una obediencia imperfecta, nos arrepentimos, los confesamos y abandonamos progresivamente los pecados. En eso consiste la santificación. Ahora, hermanos, pensad en esto. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la raíz? La raíz, hermanos, de que el mundo nos aborrezca, de que el mundo nos odie. Tú y yo podemos tener en un momento dado una relación estrecha y amigable con el mundo, de gentileza, pero en el momento que Dios nos hace nacer de nuevo, somos totalmente otra persona en relación al pecado. Ya no somos la persona que se llevaba bien con el mundo, ya no somos la persona que vivía la vida como el mundo, ya no somos la persona que amaba las tinieblas, sino que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la vida. Ya no vivimos para nuestra carne, sino para el Señor. Ya no amamos el pecado, sino que crecemos en santidad y obedecemos a Dios. Somos otra criatura completamente distinta de aquella que se relacionaba con el mundo, porque era del mundo. Y esto es lo que el mundo no entiende. Esto, hermano, para el mundo es una locura. Ven el mismo cuerpo físicamente, pero hay algo en esa persona que ha cambiado. El mundo dice que nos ha lavado el cerebro, que ya no somos los mismos. Pero ¿sabéis qué, hermano? Esto es verdad. Por la gracia de Dios, ya no somos quienes éramos. El Señor nos ha salvado. Hemos sido regenerados. Se nos ha dado un nuevo corazón. Se nos ha dado unos nuevos deseos. Se nos ha dado una palabra que cumplir. Se nos ha dado un Señor al que obedecer. ¿Cómo no vamos a ser una nueva criatura en Cristo? Y esto implica y afecta a antiguos amigos, a familia, a conocidos, a la iglesia, a todo aquel que tenga relación con ese cristiano
que ha nacido de nuevo. El cristiano es atacado por el mundo, aborrecido, odiado por lo que es, y esto se representa en su vida. Y en tercer y último lugar, hermanos, con esto terminamos, un cristiano no solo sufre de asesinato, no solo sufre de odio, sino que un cristiano sufre de indiferencia. Versículos 16 al 18 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Observad esto, hermanos. Aquí Juan va a llevar a la práctica la diferencia entre los hijos de Dios y el mundo. Cómo se comporta cada uno en su vida en relación a aplicar la palabra de Dios. Y la raíz de todo esto es que se aplique la palabra de Dios en relación a un amor sacrificial entre los cristianos. El versículo nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Aquí encontramos cómo el amor verdadero es sacrificial por el hermano. Esto implica que renunciemos a ciertas cosas, o incluso a todo lo que tengamos la posibilidad de renunciar por ayudar a otro hermano. Y esto va a impregnar nuestra manera de vivir en relación al amor sacrificial. Ahora, hermano, aquí se nos da un ejemplo de cómo es el amor sacrificial. ¿Qué mayor ejemplo para entender un amor sacrificial que el ejemplo de Cristo? El versículo nos dice: en que Él puso, fijaros, su vida por nosotros. ¿Qué es lo más que podemos darle a alguien que nuestra propia vida? El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Quién puso su vida por nosotros? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de amor sacrificial, porque vio nuestra terrible condición espiritual y se compadeció de nosotros. Dios vio nuestra tragedia, vio nuestra condición, vio nuestro pecado, vio nuestra condena bajo la ira de Dios y se compadeció. Y ojo, esto no termina aquí. El Señor Jesucristo no se aferró a sí mismo en sus derechos celestiales como el Hijo de Dios, el ser igual al Padre. Él tuvo compasión de pecadores viles como nosotros, como tú y como yo, pecadores que le injuriaban, que no creían en Él, que le odiaban. Eso éramos nosotros. Pero su amor fue mayor que nuestro pecado. El Dios Todopoderoso nació en un pesebre, sufrió por los pecadores, se humilló a sí mismo y llegó hasta el punto su amor sacrificial por nosotros, que murió en la cruz. Llegó hasta el punto de morir. Hasta ahí es donde llega su amor. No pensó en sí mismo, no pensó en sus derechos y actos celestiales, sino que se compadeció de nosotros. Si nosotros queremos entender cuál es la esencia del amor sacrificial, este es el ejemplo. Este es el mayor ejemplo que podemos entender de cómo y hasta dónde llega un amor sacrificial. ¿Conoces tú un amor más sacrificial que este? Que alguien dé su propia vida, siendo justo y santo, por pecadores miles que merecen el infierno, como tú y como yo. No hay mayor ejemplo que este. Ahora, con este ejemplo, nos dice el versículo, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Fijaros, hermanos, teniendo el entendimiento de este amor sacrificial supremo de Cristo,
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como cristianos por este amor sacrificial con el ejemplo de Cristo? Tenemos un amor sacrificial por los hermanos y por el Evangelio de Cristo, quien murió por nosotros. ¿Les ayudamos en todo lo que podemos? ¿Nos sacrificamos por ellos? Esto nos exhorta a todos, hermanos, a mí el primero. Si amamos a Dios, tendremos este amor sacrificial por los hermanos, por Cristo, que incluso llegase hasta la muerte. Este es el amor sacrificial del cristiano con el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿cómo es tratado el cristiano por el mundo? Con indiferencia. Con indiferencia. Fijaros el versículo lo que nos dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La diferencia entre el cristiano y el mundo es el egoísmo sobre los bienes que contrasta con el amor sacrificial del cristiano. Y Juan nos ilustra aquí el ejemplo de alguien del mundo que tiene bienes económicos y que, a diferencia de mostrar amor y dar al que no tiene, lo ignora. Y así es como se representa la mayor parte de su vida. Así revela con su vida su verdadera condición espiritual. Y la raíz de todo esto es que el mundo no ha conocido el amor de Dios y por lo tanto es indiferente al cristiano y a las necesidades de los demás. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué diferencia hay entre el mundo y el cristiano? Nos dice el versículo 18: hijitos míos, refiriéndose a esta congregación, a los creyentes, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, un cristiano no es solo un conocedor de la palabra de Dios. Si solamente somos los conocedores de la palabra de Dios y nunca la aplicamos, no tenemos fruto. No estamos viviendo nuestra vida conforme a lo que nosotros somos. Un cristiano es aquel que aplica la palabra de Dios, que conoce. Sea que conozca mucho, sea que conozca poco, lo que conozcamos debemos de esforzarnos en obedecer y aplicar la palabra de Dios. Nunca lo vamos a hacer de manera perfecta, pero menester que conozcamos menos y eso que conozcamos lo apliquemos. No sirve de nada, hermano, y esto es muy importante, no sirve de nada que tengamos miles de libros, que estemos graduados en seminario, que tengamos algún cargo en la iglesia, que seamos valorados por nuestros hermanos, si después no aplicamos la palabra de Dios que supuestamente conocemos. Si conocemos mucho y luego no aplicamos la palabra de Dios nunca, ¿qué fruto tenemos? Eso no es vivir conforme a lo que somos. Eso no es vivir conforme a un cristiano. El conocimiento que tengamos de la palabra de Dios debemos de aplicarlo en nuestra obediencia imperfecta, pero debemos de aplicarlo. Tenemos que estar diferenciados con el mundo. Y estos versículos en concreto nos exhortan a que como cristianos vamos a sufrir indiferencia por el mundo, pero que debemos de aplicar la palabra de Dios amando como Cristo nos amó de manera sacrificial. Para terminar, hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? ¿Nuestros mejores amigos son del mundo? ¿Las personas del mundo son tremendamente amables y tremendamente respetuosas con nosotros? ¿O al contrario? ¿Cómo nos trata el mundo? ¿Con mucho amor? ¿O somos aborrecidos como nuestro Señor Jesucristo? Si estás siendo muy querido por el mundo, si no tienes ningún ataque por el mundo, si no tienes ninguna batalla por el mundo,
lo más seguro es que no seas cristiano. Tienes una doble vida. No estás viviendo conforme a lo que eres. Pero si tu vida representa lo que eres, si eres un cristiano y vives como un cristiano, esto inevitablemente, hasta sin hablar, va a tener un ataque por parte del mundo. Ahora, hermanos, cuando lleguen estas situaciones que son difíciles, tenemos que tener consuelo, porque vamos a sufrir. Hemos visto 3 pecados del mundo a los que estamos expuestos. Vamos a sufrir por el mundo, vamos a ser atacados por el mundo. Ahora, hermanos, tenemos que tener el consuelo ante el sufrimiento que padezcamos del mundo, en que todo sufrimiento a causa del Evangelio de Cristo contribuye a la gloria de Dios, y es un privilegio ser atacado por el mundo y aborrecido como fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra.